envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo la última parte del capítulo 10. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer de manera alternativa el capítulo 10, los versículos 24 hasta el 48. Vamos a estar leyendo ahora entonces de manera alternativa. Y dice lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Un poco extenso, ¿verdad? Pero una palabra muy hermosa. Vamos a hacer primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que nos das el día de hoy. Gracias porque tú también hoy vienes a bendecirnos. Tú quieres también bendecirnos derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Guíanos a comprender lo que tú nos vienes a decir y ayúdanos a llevar una vida como tus testigos también. Te damos muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, vamos a leer el versículo clave de hoy. Es el versículo 36. Leamos juntos, a una voz. Ya Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos. Amén. Jesucristo es Señor de todos. Después de haber resucitado, Jesús les aseguró a sus discípulos que ellos recibirían una maravillosa bendición. Les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Conforme a sus palabras, 10 días después de su ascensión, el Señor derramó su Espíritu Santo sobre sus seguidores. Esto sucedió el día de Pentecostés, cuando vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de esta gloriosa irrupción, los discípulos se volvieron poderosos testigos del Evangelio. Aún así, el Pentecostés de los judíos tendría su réplica en un derramamiento similar. Esta vez, el poder desde lo alto caería sobre un grupo de extranjeros. Esta sorprendente manifestación es conocida como el Pentecostés de los gentiles. Dado que Jesucristo es Señor de todos, su salvación se extiende no solo a los judíos, sino a toda la humanidad sin acepción de personas. Su Espíritu Santo irrumpe allí donde su nombre es invocado, glorificado y creído, más allá de las características de sus oyentes, su raza, su cultura, su posición social o su historia. Jesucristo es Señor de todos. Por eso, cuando este mundo llegue a su fin, Él ejecutará su juicio sobre vivos y muertos, sobre todo hombre, sin distinción. Jesucristo es nuestro Señor, Salvador y Juez, quien nos inviste de poder desde lo alto para hacernos testigos de su amor y de su salvación eterna ante el mundo. Glorifiquemos hoy su nombre. Magnifiquemos a Jesucristo, aquel que es Señor de todos. Amén. El Señor venía trazando magistralmente un extraordinario plan. Él había enviado a un ángel a Cesarea para que visitase a Cornelio, un centurión piadoso. Mientras éste oraba, el ángel se le presentó y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Conforme a esta orden, Cornelio envió a 3 hombres a buscar a Pedro, sin conocerlo y sin saber si él aceptaría o no venir hasta su ciudad. No obstante, Dios ya estaba preparando el corazón de Pedro, a quien condujo a experimentar un éxtasis en su oración. En una tremenda visión, el apóstol vio el cielo abierto y un lienzo que descendía con toda clase de animales puros e inmundos, según la ley de Moisés. Entonces, una voz le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. Claro que como judío practicante, Pedro jamás había probado animal contaminado alguno. Por eso 3 veces se rehusó a obedecer. Sin embargo, fue reiteradamente reprendido por su negativa. Aquella voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Finalizado este suceso, mientras se preguntaba el significado de lo que había visto, los enviados de Cornelio llegaron a donde él se hospedaba. Nuevamente, Dios intervino por su Espíritu Santo, quien le dijo a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, sin dudarlo,
Pedro aceptó la invitación de los enviados por Cornelio y se dispuso a ir con ellos a Cesarea. Allí, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Tanto el centurión como sus allegados estaban inquietos a la espera de aquel que el ángel había ordenado ir a buscar. Sus expectativas eran enormes. Su deseo espiritual era desbordante. Estaban muy ansiosos por oír un mensaje del Señor y ver la obra que Él manifestaría entre ellos, así como nosotros hoy. Así que cuando Pedro llegó hasta su casa, Cornelio salió a recibirlo con gran alegría. Al verlo se postró ante él y adoró. Pero esta bienvenida mostraba una reverencia demasiado exagerada. Por eso, ayudándolo a incorporarse, Pedro le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. De esta forma, con sincera humildad, Pedro se colocó desde un principio en una condición de igualdad con Cornelio, un extranjero. Para sorpresa del apóstol, muchos se hallaban reunidos en la casa del militar romano, todos dispuestos a escuchar sus palabras. Tanto Pedro como Cornelio estaban llenos de expectativas y al mismo tiempo desconcierto. No sabían muy bien lo que iba a salir de aquel encuentro, pero ambos sabían que Dios había hecho posible aquella reunión. Por eso fueron obedientes y mostraron su disposición a que el Señor hiciese lo que tuviese que hacer con sus vidas. Uno, Cornelio, envió gente a un lugar lejano para buscar a un desconocido. Además reunió a todos sus allegados para recibirlo, confiando en que Dios lo haría venir. El otro, Pedro, rompió sus prejuicios respecto a los gentiles y viajó con extraños a otra ciudad para reunirse con quienes había considerado impuros. Disposición, fe y obediencia absoluta ante el Señor. Dios utiliza estas cosas para extender su reino y llevarnos a experimentar sus proezas. Estar disponibles para el Señor, mantener nuestra fe en Él por sobre cualquier incertidumbre, serle obedientes más allá de nuestras ideas o conceptos o pensamientos humanos. Esta actitud espera Dios de nosotros. Como a Pedro, a veces nos tocará movernos, nos tocará trasladarnos, nos tocará salir hacia donde el Señor nos lleve. Otras veces, como Cornelio, deberemos aguardar en una espera activa, creyendo que Dios obrará, que Él manifestará su obra extraordinaria. En las dos situaciones, el Señor anhela que nos predispongamos a recibir su toque poderoso y le seamos instrumentos de bendición. Salir a lo incierto o esperar lo desconocido. Salir a lo incierto, como Pedro, o esperar lo desconocido, como Cornelio. ¿Lo harás? ¿Estarás disponible para el Señor? ¿Estarás disponible para lo que Él quiere hacer de tu vida? Amén. Ante los presentes, reconociendo los propósitos del Señor, Pedro exclamó: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. En realidad, la ley no les ordenaba a los judíos despreciar a los extranjeros. Esta prohibición nació por cuestiones tradicionales. Las costumbres pecaminosas de los gentiles, como la idolatría y la inmoralidad, llevaron a los judíos a apartarse de ellos para no contaminarse con su mala influencia. Además, la invasión de extranjeros a su tierra santa, trayendo prácticas paganas, acentuó el rechazo contra las otras naciones. Por eso, en tiempos de Pedro, era abominable para los hebreos
tener un contacto personal con los gentiles. Así que conforme a la religiosidad en la que había sido inculcado, Pedro jamás se hubiera acercado a la casa de un extranjero. Sin embargo, Dios le reveló en su visión que no debía llamar a ningún hombre común o inmundo. No debía despreciar a ningún alma, porque la salvación del Señor está abierta a todos los hombres y no solo a algunos. Jesucristo es Señor de todos. En Él no hay lugar para las barreras raciales. Luego de contarle lo sucedido con el ángel, Cornelio le agradeció a Pedro haber venido. Entonces, con gran ánimo y revelando su incontenible expectativa, expresó: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Los corazones de quienes se habían reunido estaban bien preparados para escuchar la proclamación del Evangelio. Dios había sembrado en ellos una profunda sed espiritual. Por eso anhelaban oír el mensaje de Pedro. Fue el Señor quien tomó la iniciativa y alistó todo en aquel glorioso encuentro que traería frutos maravillosos. Entonces, en aquel ambiente bien dispuesto, Pedro alzó la voz y comenzó su discurso. Una proclamación centrada en la obra que Dios realizó por medio de Jesucristo a favor de la humanidad. Ante todo, el apóstol comenzó revelando el asombroso milagro del Señor en su corazón, porque Dios trabajó primero en el corazón de Pedro. Dios había quebrado todo su pensamiento errado con respecto a los gentiles. Por eso dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Señor se agrada del que le teme y vive en integridad, más allá de la nación de la que proceda. Para Él no hay distinción entre las almas. Él no hace diferencias a la hora de compartir su evangelio. Dios no mira nuestra apariencia, ni nuestra raza, ni cuál fue nuestra religión pasada, ni nuestra historia. Todos somos invitados a su salvación. Todos somos invitados a su salvación. Su amor no está limitado a algunos. Su redención no es exclusiva de algún grupo. Su llamado a la vida es universal. Por eso Pedro destacó que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Si bien las buenas noticias de la salvación fueron enviadas primeramente a los hijos de Israel, Jesucristo es Señor de todos los hombres. Es el Salvador de todos los que creen en Él, más allá de su condición étnica. Jesucristo es el reconciliador de todos, quien vino a otorgarnos su perdón para que pudiésemos tener paz con el Padre Celestial y acceso a su presencia. Jesucristo es el Salvador de todos, tu Salvador y mi Salvador, más allá de cómo nos haya definido el mundo hasta ahora. Para esto, para ser nuestro Salvador, como proclamó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Cristo había renunciado a su gloriosa posición celestial para venir a habitar entre los hombres. Él renunció a toda su gloria celestial. En el poder del Espíritu Santo, Él llevó adelante un ministerio de servicio y amor. Enseñó la palabra de Dios y protegió a los débiles. Sanó a los enfermos y libró a los oprimidos por el diablo. Aún así fue rechazado por los hombres y llevado a la cruz. Pero el Dios justo lo llamó a la vida, resucitándolo de entre los muertos.
derrotando a la muerte y extendiendo su victoriosa salvación a los que creen en su nombre. Por eso Pablo exclamó: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les encargó una impresionante labor a sus apóstoles. Los llamó a ser testigos de esta gloriosa verdad, de su gloriosa obra. Pedro lo resumió diciendo: nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cristo llama a sus redimidos a dar testimonio de la salvación de Dios. Aquel Dios que produce todas las condiciones necesarias para rescatar a las almas, como ocurrió con Cornelio y sus seres queridos. Aquel Dios que envió el mensaje del Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquel Dios que ungió con su espíritu y con poder a Jesús y se mantuvo siempre a su lado. Aquel Dios que deshizo la obra letal de los hombres que dieron muerte a su Hijo al levantarlo del sepulcro. Aquel Dios que estableció a Cristo por juez de vivos y muertos. Aquel Dios que declara que Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos. Como expresa Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor de todos. Esto implica que Jesucristo es el Salvador de todos, porque Él nos tomó como propios. Se hizo nuestro Señor al comprarnos a precio de su sangre. Los redimidos cantan a Jesús: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús salva a todos los que creen en Él. El Padre Celestial ansía extender su salvación a toda la humanidad. Por eso Pedro expresó que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo es Señor de todos. Jesucristo es Salvador de todos. Por esto, Jesucristo asimismo será el juez de todos. Como Señor y Salvador, medirá con su vara a la humanidad. Juzgará a vivos y a muertos. Juzgará a las naciones. Concederá vida a los que hubieren creído en Él y sentenciará a condenación a los que lo rechazaron. Pablo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Jesucristo es Señor de todos. Amén. El Padre Celestial anhela que descubramos en Él al Señor, al Salvador y al Juez. Para esto, prepara magistralmente todas las condiciones necesarias a fin de que lo conozcamos. Nos habla a través de diferentes circunstancias y personas. Nos hace oír su voz de las formas menos pensadas, porque quiere alcanzarnos con su gracia. Aún así, de nosotros espera nuestra disposición, nuestra fe y nuestra obediencia. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él nos ama entrañablemente. Por eso extiende su evangelio a todas las almas. El Señor quiere otorgarte su salvación para llevarte a su vida eterna. Su salvación está disponible a todos. Su salvación es universal. Todos pueden recibirla si reconocen su pecado y reciben el perdón de Jesús. Si confiesan a Cristo como su Señor y Salvador, quien juzgará a las naciones. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Porque Jesucristo es
el Señor de todos. Amén. Sin duda, las palabras de Pedro eran impactantes para cada uno de los oyentes en la casa de Cornelio. Y ellos, los oyentes, no rechazaron las palabras que oían. Por el contrario, creyeron en lo que el apóstol les decía. Evidencia clara de esto fue lo que sucedió en el momento en que Pedro les predicaba. El relato nos dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Señor derramó su poder desde lo alto sobre aquel grupo de gentiles que oía a Pedro con atención. El Señor derramó su poder desde lo alto sobre aquel grupo de gentiles que oía a Pedro con atención. Al tiempo que el apóstol les compartía la obra redentora que el Padre Celestial había ideado y consumado en Cristo, el Espíritu Santo irrumpió con fuerza sobre los oyentes. No por el deseo de Pedro, él estaba hablando, no por el deseo de Pedro, no por los méritos de Cornelio y su entorno, solo por la gracia unilateral del Señor que tomó el control de aquella reunión. Tal como había sucedido en un principio con los apóstoles que recibieron la unción del Espíritu el día de Pentecostés, tal como había sucedido con ellos, Cornelio y los suyos experimentaron la misma bendición. Experimentaron el Pentecostés de los gentiles. De esta forma, Dios confirmó que verdaderamente Jesucristo es Señor de todos. Porque así como envió su Espíritu sobre los judíos, ahora lo enviaba sobre extranjeros. Esto sorprendió a los que venían con Pedro. Ellos estaban atónitos al ver que también sobre los gentiles era derramado el don del Espíritu Santo. Porque aquellos extranjeros comenzaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. También sobre nosotros el Señor derrama el don de su Espíritu Santo cuando creemos en Jesús y nos entregamos por completo a Él, para que experimentemos su poder en nuestra vida, para que nos volvamos poderosos testigos de su obra, para que magnifiquemos su majestuoso nombre. De esta forma, el Padre Celestial proclama una verdad ineludible, que Jesucristo es Señor de todos. Frente a la innegable confirmación de la salvación del Señor sobre Cornelio y los suyos, Pedro exclamó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hasta el momento, la unción del Espíritu había venido solo sobre los creyentes judíos, luego de que fuesen bautizados y recibiesen la oración con imposición de manos de los apóstoles. Pero Dios invirtió los tantos aquí. Primero derramó su Espíritu Santo para luego, en cierta forma, exigir el bautismo de los gentiles. Porque la venida del Espíritu de Dios, que es santo, declaraba que los que fueron considerados impuros eran purificados por el Señor. Así que el orden fue invertido intencionalmente. El Espíritu llegó antes del bautismo y esto era necesario para que nadie se negase a integrar al cuerpo de Cristo a los no judíos. Dado que el Padre Celestial ya había derramado en los gentiles su Espíritu, nada impedía que pasasen por la señal del bautismo. Así que Pedro hizo que todos los de la casa de Cornelio fuesen bautizados. Pero no solo hizo esto, luego asimismo se quedó con ellos por algunos días. Por más que, como él había dicho al iniciar su discurso, era abominable para los judíos acercarse a los extranjeros. De todos modos, Pedro convivió con la familia de Cornelio, compartiendo el amor del Señor con los nuevos hermanos en la fe, proclamando la igualdad entre judíos y no judíos en Cristo, declarando la universalidad de la salvación de Jesucristo, el Señor de todos. Como les mencionó Pablo a los creyentes gentiles, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Por lo tanto, la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles y su aceptación de Jesús como su Salvador, Señor y Juez, no era una cuestión excepcional de Cornelio y su casa. La misericordia de Dios con ellos era la manifestación de la gracia del Señor abierta a todas las naciones. Por eso es que podemos estar seguros que Jesús vino también a salvarnos a nosotros. Vino a salvarte también a vos. Vino a salvarme a mí. No importa tu condición, no importa tu estado, no importa tu historia, tu apariencia, tu posición. A todos los que estábamos lejos, el Padre Celestial nos ha acercado en Jesucristo, el Señor de todos. Si confesamos nuestro pecado y recibimos su perdón, si declaramos a Jesús como nuestro Salvador por la fe en Él. Cristo rompió toda barrera que nos impedía acercarnos al Padre Celestial, que nos impedía pertenecer al pueblo santo del Señor, que nos apartaba de toda esperanza de salvación eterna. En aquel que es Señor de todos, hoy tenemos vida y una gloriosa misión como Pedro. Somos enviados como testigos del Evangelio. Por eso, el mismísimo Pedro nos asegura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesucristo es Señor de todos. Demos a conocer esta maravillosa verdad. Cristo viene a extender su salvación a todos. Viene a rescatarnos de la muerte a precio de su sangre. Viene a reconciliarnos con el Padre Celestial. Viene a darnos una nueva identidad y gran poder por la unción de su Espíritu Santo. Viene a otorgarnos una esperanza certera e incomparable. Porque Él es el Señor de todos. Él es el Salvador de todos. Él es el Juez de todos. Amén. Vamos a orar juntos, oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra con la cual nos bendices. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo Jesús a este mundo, para darnos a nosotros una esperanza certera e incomparable de vida eterna por creer en Él. Tú, Señor, a través de Jesucristo, que es Señor de todos, nos has invitado a la vida eterna. Al declararte nuestros pecados, al recibir tu perdón, por creer en Jesucristo. Jesús es para nosotros nuestro Señor, nuestro Salvador, y será el juez de todas las naciones. Ayúdanos a vivir siendo testigos de esta verdad, para que las almas, no importa su condición, no importa su estado, su historia, su nación, puedan escuchar el mensaje de la vida. Señor, nosotros creemos que Jesucristo es Señor de todos. Ayúdanos a llevar una vida en disposición, fe y obediencia para extender también tu mensaje. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí y por todo.